Buenos días y bienvenidos a Aprendiendo a Vivir la Vida. El día de hoy, el tema que les voy a compartir, lo tengo basado en una experiencia que me sucedió hace un tiempo. Venía yo de una ciudad, esa ciudad se llama Guanajuato, y venía hacia casa a Guadalajara. El punto es que, viniendo de esta ciudad, de este lugar, después de haber viajado como unas 5 o 6 horas más o menos para llegar a mi lugar de residencia, eh, 10 minutos antes de llegar a mi casa, que me chocan. Yo andaba en una Meriva chiquitita de esas camionetitas de dos puertas y una persona venía detrás de mí en una Ford Explorer grandísima. El punto es que esta persona parece que estaba bajo la influencia del alcohol y pues la persona me chocó por detrás. El golpe fue tan fuerte que me arrastró unos cuantos metros, o me empujó más bien unos cuantos metros. Y pues nada, pues me bajo del coche, voy, me acerco a él, le pregunto cómo está. No enfaticé en ponerme a discutir con él o algo por el estilo, más bien primeramente verificar que la persona se haya encontrado bien de salud. Eh, luego de ello, luego de eso, pues ya le pedí la documentación reglamentaria para tomar precauciones y seguido de ello, entonces llega lo que es la policía, ¿no? La policía llega en una camioneta muy grande, yo me acuerdo ahorita, se llamaba la policía de Zapopan o la policía estatal, es como le dicen, ¿no? El punto es que la policía estatal del estado de Jalisco llega y este eh, un policía se pone a hablar conmigo, otro policía se pone a hablar con él, obviamente de una manera muy sugestionante y muy intimidante. Eh, pues ya sabemos pues con qué fin. Y el punto es que no nos percatamos de que había un tercer policía, aparentemente. Concretamente lo que les quiero platicar o decir es que inmediatamente los policías se retiran, que supuestamente iban a mandar a la policía de tránsito para que viniera y tuviera cabida en la situación, que nunca llegó por cierto. Nos dimos cuenta al regresar a nuestros coches que la policía nos había robado. A mí me robaron una laptop con una documentación muy importante. En ese tiempo yo estaba como director de un colegio y pues ahí tenía tanto en digital dentro de la computadora como la documentación que estaba manejando en el portafolios que tenía. Me robaron todo. Y al señor, según veo o según entiendo, le robaron dinero. Entonces, muy concretamente, quienes están supuestos a protegernos son quienes se aprovechan en nuestros momentos de vulnerabilidad y en nuestros momentos de debilidad, vamos a decir, de impotencia. Y básicamente pues se aprovechan para abusarnos, para tomar ventaja, ¿no? Entonces, me pongo yo a analizar eh, cómo yo no diría fenómeno, sino hábito frecuente, se da en los diferentes sectores o esferas de la sociedad. Me estuvo platicando un amigo que es psicólogo, me decía que a él le resulta muy alarmante el caso de abusos que tiene que atender. A veces abusos físicos, abusos psicológicos y muy concretamente abuso sexual o el abuso sexual, que es parte del tema que quiero abordar el día de hoy. Eh, Estuvo viendo un caso que a él le llamó mucho la atención de un paciente que estuvo viendo. Este paciente tenía un problema psicosexual o una parafilia. El señor practicaba no solamente la pedofilia, sino que este señor también practicaba el incesto. O sea, concretamente, el señor estaba abusando sexualmente de su hija
y él lo veía como algo normal y aparentemente la criatura también lo veía como algo normal. Eh, Él decía que él lo veía tratando de justificar su conducta inapropiada, lo veía como una forma de afecto, ¿no? De dar afecto a su criatura. Entonces, señores, nosotros quizás podemos alarmarnos al escuchar esto y podemos asquearnos lo más a niveles muy altos. Pero déjenme decirles que esto no es un caso aislado. Eso es algo que sucede muy a menudo, muy frecuentemente. Y eso es lo que se sabe. Eso es lo que sale a la luz. Imagínense lo que no sale a la luz. La cultura de abuso, de aprovecharse del más débil, es algo que está muy latente en la sociedad en la cual vivimos. Muy latente. El abusador puede excusarse o justificarse lo que quiera, pero realmente no existe una excusa para aprovecharse de alguien que está vulnerable, de alguien que está en una posición de poder más baja que tú. Y esta parte de aprovecharse no solamente se da en esta esfera, pero en la esfera familiar es donde empieza todo esto, ¿no? La cuestión del abuso, la cuestión de aprovecharse, la cuestión de lastimar. Y es que, volviendo, esto es un asunto realmente muy, muy delicado, es un asunto que de repente lastima mucho, que de repente hastía mucho, que es muy incómodo platicar de ello. Nadie quiere hablar de ello porque de repente se suele convertirse dentro de ciertas esferas sociales en algo hasta normal. Y esto no es una cuestión solamente que se dé en México o que se dé en Latinoamérica como tal, o muy concretamente que se dé en los Estados Unidos nada más. Esto es algo que se da realmente a nivel mundial, donde quiera que haya personas en situación de vulnerabilidad y en situación de poder, siempre habrán quienes se aprovechen del otro, ¿no? Entonces, yo creo que ya tenemos que hacer un alto y no quedarnos callados ante esta situación, o realmente no propiciarla, no permitirla, no apoyarla, no hacernos cómplice de todo esto que ha estado aconteciendo desde hace mucho, pero mucho tiempo. Señores, el mundo, nosotros pudiéramos decir que el mundo se está acabando porque estas cosas salen a la luz. Esto del abuso siempre ha existido. Concretamente, me refiero al abuso dentro del seno familiar. El asunto es que según la persona o según los individuos o las sociedades se van educando un poquito más, y no me refiero, ojo, no me refiero a la educación de escuela, no me refiero a tu grado académico, no me refiero a tu universidad, porque a veces la persona, por más supuestamente educada que se vea, que se vista, que quiera vestir a la bestia de smoking, de seda, de lino fino, la bestia sigue allí de todas maneras. O sea, no me refiero a esta clase de educación, me refiero a la educación en conciencia. Educación en conciencia, que solo la puedes conseguir a través de ti mismo, a través de autoconocerte, de conocerte a ti mismo para que puedas entonces conocer todo lo demás. Muy bien. Entonces, yo creo que tenemos que poner realmente un alto a esto y no podemos quedarnos callados, no podemos hacernos cómplices de toda esta cultura, de toda esta peste, vamos a decir, esta enfermedad que se viene propagando a veces de generación en generación, de cultura en cultura, etcétera, etcétera. Hay que denunciarlo, hay que ponerle un alto a esto. Y sobre todo, tenemos que nosotros hacernos conscientes de las consecuencias que esto genera. Porque el abusador siempre se va a excusar. Las personas que tienen esta mentalidad totalmente errada se van a excusar y van a decir que al fin y al cabo esto no provoca nada. Les comento esto porque hubo una señora que se estaba dando cuenta, se daba ella cuenta que su esposo o su padrastro, mejor dicho, el padrastro de la niña estaba abusando de ella. Tenía ya tiempo abusando de la criatura. Y la señora
simplemente por estar bien con su marido, lo permitía. Y cuando esto llegó a un tercer oído o a una tercera persona y la señora, a la señora se le quiso reprochar por permitir esto, lo que ella dijo es, bueno, pues a mí también me violaron cuando yo era niña y mírame, aquí sigo. Entonces, ella lo vea como algo normal y todas las broncas que ella tenía de manera interna, que de hecho todas esas broncas afectaban sus relaciones que ella había tenido y la relación también con su hija, permitiendo el abuso. Entonces, un papá abusador no tiene conciencia del daño que le está haciendo a su hijo o a su hija al incurrir en estas prácticas realmente. Existen culturas, muy concretamente, culturas de poblaciones con cierto nivel muy bajo en cuanto a conciencia se refiere, y me atrevo a decir educación, que tienden a esta práctica, ¿no? Entonces, empiezan a crear esa cultura de abuso desde el seno familiar, desde el seno familiar. Y nosotros nos preguntamos, pero ¿por qué esta persona es tan grosera? ¿Por qué esta persona se comporta de esta forma, de tal manera? ¿Por qué se quiere aprovechar de mi vulnerabilidad? Pues es que obviamente es una persona que ha sido abusada y que se han aprovechado de ella. Y pues ella lo ve como una cuestión total y absolutamente normal. Entonces, señoras y señores, yo creo que es importante que si tú tienes la mentalidad de que el abuso a otra persona, y muy concretamente el abuso a los niños, que digamos son los seres humanos más vulnerables en esta sociedad, no es algo delicado, que tú te documentes al respecto, que tú realmente investigues las consecuencias, que tú te pongas a observar cómo está la sociedad en este momento, y si tú crees que nosotros estamos bien, pues te invito a que lo vuelvas a pensar otra vez y que lo reflexiones. Nosotros nos vemos las cosas como un abuso hasta que no nos pasan a nosotros. Nosotros no nos alarmamos con las cosas hasta que no nos pasan. Entonces, yo no voy a esperar que a mí me pase. Por eso yo lo denuncio, por eso yo lo hablo al respecto, ¿no? Y yo creo que eso tiene que parar. Tenemos que parar nosotros de aprovecharnos de los más débiles y los más fuertes que se aprovechen de nosotros. Esa cultura de abuso se tiene que detener hoy y ahora mismo. Este es un llamado a todos los padres y madres que tienen cierto nivel de conciencia. Este llamado es para ti. Te quiero recordar que no existe una persona mejor que tú para educar y cuidar a tus hijos, ni siquiera la escuela. Y digo ni siquiera la escuela porque la escuela y las instituciones lo que buscan es crear o formar individuos para que encajen dentro de su sistema capitalista, que lo menos que les importa es el bienestar psicológico, sexual y emocional y espiritual de las personas. Este es un sistema hecho para crear dinero y que forma personas para que se conviertan en máquinas de crear dinero. Entonces, yo creo que realmente eso se tiene que cortar aquí ahora. Tenemos que despertar conciencia y tenemos que darnos cuenta cuál es el problema real de esta sociedad. Y a lo mejor con lo que voy a decir ahora puedo sonar exagerado, puedo sonar, a lo mejor puede sonar a locura o puede sonar a delirio o a fanatismo, pero te quiero decir que el problema principal de esta sociedad, el problema real de esta sociedad, es un problema sexual. Y en un videoprograma más adelante vamos a ahondar en este tema para yo explicar por qué razón es un problema sexual. Y no es algo que solamente lo diga yo o lo digo yo. Es algo que lo dicen diferentes psicólogos, diferentes maestros de la educación fundamental, del autoconocimiento, personas que realmente están sinceramente encausadas, valga la redundancia, en una causa justa y pues velando por lo que es el bienestar de la humanidad. Recuerda, si tienes alguna pregunta o alguna duda o algún comentario al respecto, eres bienvenida o bienvenido a comentar dentro de lo que es el pie de este video. Y si tienes alguna pregunta de manera privada o de manera
adicional que quieras realizar, puedes enviarme un correo a aprendiendovivirlavida@gmail.com. aprendiendovivirlavida@gmail.com. Sin más por el momento, me despido el día de hoy. Gracias por estar con nosotros y que tengas excelente tarde.